personas que van a dar testimonio, pues van a ser bautizados y antes de ser bautizados van a dar testimonio. Vamos a estar dando testimonio hoy y el domingo próximo. Y terminando el domingo próximo vamos a ir a las aguas del bautismo. Así que vamos a irnos preparando. Aquellos que ya están seleccionados hoy para dar testimonio, pues estén preparados. Yo los voy a estar llamando. Y el primer invitado es Roger. Así que vamos a dar un fuerte aplauso, ¿no? Así que para las redes sociales, para las demás, comienza como tú tienes planificado ahí, ¿no? Hi, my name is Roger, and I'm 21 years old, and ever since I was 12, I began to face a big problem in my life due to lack of acceptance in my life, which have affected many areas. First, my parents had gotten divorced, which had led me with a lack of being accepted that grew within me, and I had started to play video games, and I ultimately got fat. And then I began to have low self-esteem for myself, and I started to look for acceptance in many areas of my life in different ways. People pleasing at school, my friends, lying to fit in, pornography, and ultimately got addicted to it. None of this filled the void in my heart, and wanting to be accepted. Because of this, I continued to get worse by falling into other things like sexual immorality, and I began to having sex with girls, and before that, I was in a relationship that caused me pain, and not to point or blame anyone, but I thank God that that led me to finding something that nothing in this world could give at that moment. Y voy a intentar hablar un poco de español, pero básicamente para resumir esa parte, gracias por decir eso, Roy. Lo que dijo es que él tiene 21 años y desde los 12 años él empezó a pasar por problemas en el sentido de que no se sentía aceptado. Había una falta de aceptación en su vida. Y bueno, eran varias cosas a la misma vez. Uno de ellos fue que sus padres se divorciaron, pero después llegó a hacer otras cosas más, que después eso sucedió, que después empezaba a jugar videojuegos y después, como él dice, se engordó y después tenía un bajo autoestima. Y al final, por el hecho de que no se sentía aceptado, después eso causaba daño a él en la escuela, que después él hacía cosas que por la necesidad de ser aceptado, él trataba de complacer a la gente de muchas maneras. Trataba de mentir si había una necesidad de mentir o burlarse de una persona, lo hacía para tratar de lucir bien con la gente. Si tenía que mentir, lo hacía. También en una edad bien temprano empezaba a fumar para tratar también de tener un grupo de amistades en ese tiempo y buscar la aceptación. Y también había también el problema de pornografía también, que a través de sus amistades, como también ellos lo hacían también, él quería también sentir aceptado por ellos también. Y después no es que se terminó ahí, todo fue un proceso, pero es como si fuera una bola de nieve que se puso a poner la cosa peor en su vida. De ahí después sucedió que después, como no tenía ese amor o aceptación en su vida, después él buscaba el amor y la aceptación en las mujeres, en tener sexo con las hembras. Había, como él explicó, que tenía una relación que le causó daño al final del día, pero como él dijo con sus palabras en inglés, no es para apuntar la culpa a una persona en particular, es lo que da gracias a Dios que ese dolor fue un instrumento que le ayudó a él buscar algo que el mundo nunca lo iba a dar, y eso va a seguir hablando de él, pero para seguir... Gracias, Señor. En realidad estamos hablando de varias cosas, ¿no? Para ver si puedo entender. ¿A qué edad más o menos empezó esto? Cuando tenía 12 años en middle school. Cuando tenía 12 años. O sea que tenía el deseo de ser aceptado, ¿no? Sí. De ser aceptado. Claro, en esto
no es que sean culpables nadie, ¿no? Aquí no hay culpabilidad para nadie, simplemente cuestiones que pasan en la vida normal, ¿verdad que sí? Cosas que a veces nosotros pues tomamos decisiones, decidimos con nuestras vidas y también tomamos la libertad de hacer lo que nosotros nos parece bien o nos parece mal, ¿no? Pero este muchacho con 12 años, pues hay algunos muchachos que no le pasa lo mismo que él, ¿verdad? Que han salido de padres divorciados y normalmente no ha pasado nada, pero a él parece ser que quería ser aceptado, o sea, por familia, por ellos, tú sabes. Creo que tú practicaste deporte, algo de eso, ¿no? Tú empezabas a jugar, ibas a jugar, no, nunca, ¿no? Cuando tenías esa edad, ¿no? Sí, yo jugaba básquetbol antes, pero un poquito, pero después de eso es que yo estaba en un tipo de parque y después estaba jugando en los juegos, en video games, y después jugando los juegos ese, perdí el amor que tenía para jugar baloncesto. O sea, los videojuegos te sacó de una actividad física. Exactamente. Exactamente, ok. Estamos aprendiendo algo, ¿no? Los padres estamos aprendiendo algo, ¿no? Los padres, aquellos que tenemos niños pequeños, cuidado con eso. Y van a haber varios testimonios más acerca de eso, pero con todo respeto, pues me alegro mucho que estés hablando así, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo tú lo sigues instruyendo? Bueno, ahora, ¿cómo fue? En inglés, ¿no? En inglés, ¿no? ¿Cómo fue en español? How was it that now, that was your life before, but how was it that you started to learn more about God and you just began to learn about it? Well, actually, Hugo and David, like, they invited me to youth group, like, after when I was going through a hard time. And, like, you know, I just kept going to youth group, you know. I would, like, learn about the word. And, like, you guys would listen to worship music and stuff like that. But, to be honest, I would, like, go there to play basketball. But then, like, one time, like, I had to stop doing it. Like, it just, I guess the Holy Spirit were convicting me one time, like, what are you doing this for? Like, you know, you're just going there to play basketball. Like, you gotta better yourself. You gotta get with God. And then, like, one time, I was just working at my mom's job at the warehouse, and I just ordered myself a Bible. And then, all of a sudden, that's when I took it serious. Like, I don't know, like, as soon as I ordered the Bible, I got home from the gym, and my aunt was there, and she's also a Christian as well. And, you know, I asked her where should I start, and I started reading John. I started, like, you know, every chapter I read, I would be like, how can I apply it to my life, you know? And, like, ultimately, it was like David and Hugo who really pushed me, but you as well, you know? You helped me throughout my hard times as well. And, like, because of that, I started to get to know God, and I started having an intimate relationship with Him. Not just, like, as a religion, but, like, you know, as my friend as well. No, amén. Y también para decirlo, gracias a Dios, él empezó a buscar de Dios cuando Judito y David empezaban a invitarlo para el grupo de jóvenes. Y como él explicaba, él venía al grupo al principio para jugar baloncesto. Y es normal. En ese momento él no sabía nada de lo que era Jesucristo, ni la fe, ni nada. Pero de ahí eso fue una semilla que fue sembrado, que a través del tiempo, poco a poco, empezó a escuchar alabanza que nunca escuchaba. Buscaba sabiduría donde nunca pensó que iba a buscar. Y después, como dice, él ordenó una Biblia. Y de ahí empezó la trayectoria, que empezaba a buscar más de Dios, y eso fue el inicio de todo. Y también él explicó también que aparte de Judito y David también, que le ayudaban también en sus momentos difíciles también en su vida, él explicó que yo también, siendo un instrumento para el Señor, que gloria sea el Señor, en ese momento que se sentía bravo, enojado, que tenía muchos problemas emocionales a través de todas las cosas que se habló antes, de la fumadera, de la inmoralidad sexual, y todas las cosas que tenía él encima en su mente, él llegaba a tocar fondo en su vida. Y en ese momento tuvimos que nosotros, no solamente yo, Josué, pero sino el grupo de jóvenes también, para tratar de apoyarlo a él y tratar de decirle que hay esperanza en Cristo y seguir adelante.
Pero, talk to me. Ever since that, what transpired afterward? Transpired is after like I got into youth group and I started taking everything seriously, and you know I was hurt from like people that I have hurt in the past and people who have hurt me and stuff like that. I remember one time, I don't know if it was God or the Holy Spirit talking to me, and like he told me forgive yourself and forgive the people who hurt you and who you also hurt, because then at the end of the day you're never gonna heal. And I had to do that, and I actually talked to them like to a person face to face, because I think confrontation is better. And after that, after I forgave everybody and forgave myself, it's like a weight got lifted up on my shoulders, and I started being on fire for God, listening to worship. I started like praying every day, reading the Bible every day. Like I was really on fire for Him, and that fire is like nothing you can ever feel, because it's like He's there everywhere with you, Y gloria sea al Señor. But talk to me. What was that moment? Like, was there something in particular that transpired to where even before you started forgiving yourself and you started forgiving others as well for whatever pain or whatever you just felt like God called you to do? What was it like that moment or that experience that you finally gave your life to Christ? That you finally said, you know what, God, I accept you. Yeah, it was two things. Like I went to the altar over here at church, and they prayed for me. And then like one day, I was just like going through it in my room and stuff like that. And I get on my knees and I start praying. I start asking the Lord for forgiveness for everything I've done in my life. And I ask Him to like cleanse my heart and like change my heart and make Him seek me more. I felt forgiven and stuff like that after. I just wanted to keep seeking Him more and more, and just after that, it's like a feeling that, it's like, I don't know, like goosebumps type stuff, Yeah. No, amén. ¿Voy a hablar o yo? Sí. No, como él decía, bueno, primero, para tratar de decirlo un poquito más en orden, había un momento que a través del dolor y del sufrimiento y todo en su vida, había un momento que en la iglesia aquí había una llamada para ir al frente, y ahí fue que él aceptó a Cristo y rendió su vida hacia Él. Y también fue otra cosa también que él explicó, que después, otra noche después, creo que fue el día siguiente, pero de noche también como que empezaba a pensar en muchas cosas en su vida, sea el pecado, el fumar o todas las cosas que ha pasado a través de su vida, y en ese momento tuvo también un encuentro con el Señor que al final él tuvo que pedirle perdón al Señor por todo lo faltas, los errores, los pecados, de todo lo que él ha cometido en su vida. Tuvo que decir, Señor, límpiame, yo soy sucio por dentro, yo no tengo con qué pagarte, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia sobre mí. Y después de ese momento también fue que el Señor le reveló a él que, aparte de ser perdonado y aceptado por el Señor, había cierta cosa en él que, no sé si es amargura o... Sí, como ira, amargura. Hacia quizá él mismo, por sus cosas que él ha pasado en su vida antes, o quizá con otra gente. Y como que el Señor le habló a él diciendo, mira, Roy, yo te acepto, yo te perdono, pero para quitar ese peso por encima, como yo te amé a ti primero, ve y ama, y ve y perdona, ve y rectifica esos problemas o quizás ese ira por dentro, ve y perdona a que quizás te hizo algo en contra de ti, o quizás al revés, que quizás causaba daño a una persona. Él fue a esas personas para tratar de pedirle perdón, para tratar de rectificar eso, no solamente para ellos, sino también delante de Dios, y decir, Señor, yo no quiero tener ningún cadena, ¿me entiendes? Ni sentir estar en el pasado todavía, no quería empezar de nuevo con el Señor, una vida nueva en Cristo. Pero Señor, una pregunta, eso realmente lo llegaste a realizar, ¿verdad? Pedir perdón y eso, ¿no? Sí, leyendo la Biblia y cosas así. Y no fue algo que tú querías
hacer por tu humanidad, sino por algo que tú sentías que te faltaba, ¿no? Te faltaba eso hacerlo, ¿no? Que algo que sentía adentro. ¿Lo hiciste con algún amigo, con algún familiar, con mamá, con papá, con tu hermana, con alguien? ¿Lo hiciste con alguien en particular? ¿Puedes decir con alguien que lo hiciste? Era, sí, con que Sí, que esa ira, ¿a quién le pediste perdón? ¿A alguien en particular? ¿A quién le pediste perdón? sí, a amistades y mis padres y todo el mundo que me hizo daño. O que tú te sentiste, tú sabes, que, Sí, yo sentía mucho, no sé decirlo. como mucho dolor, Sí, mucho dolor, pero era más como como ira, como soberbia, ¿no? angry, I don't know how to say Como angry, sí, ¿no? Sí, sí, yo lo sentí en mi corazón y tú sabes, yo estaba caminando todos los días y yo sentía ese sentimiento en mi corazón y es como era pesado, yo no quería caminar con eso toda la vida tampoco. Gloria sea el Señor. Hay sanidad cuando una persona perdona. Hay sanidad cuando tú eres perdonado por Dios. Y hay poder y cambio en una vida cuando una vida se entrega completamente al Señor. Y no estamos hablando de perfección. Nadie es perfecto. ¿Estamos claros ahí? Y aún todavía él dando testimonio y yo estando aquí, no somos perfectos. Pero quiero que te grabes algo que siempre digo. No somos los mismos de ayer. Y no ha sido una pastilla, no ha sido una terapia, ha sido el poder de Dios que ha cambiado nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor de la vida, ¿no? A veces no tenemos que quedar ante estas cosas, tenemos que quedarnos así como con los brazos abiertos diciendo, wow, porque es que, ¿a dónde iba a parar este muchacho? Mamá que está por ahí, papá, no sé, hermana, familia, amigos, ¿a dónde iba a parar después de usted escuchar eso? Porque él está limitado ahora a tener que decir en específico la manera en que hizo las cosas, cómo fumó, a dónde lo llevó, qué hizo en el sexo, qué hizo en esto, qué hizo en lo rabioso que estaba. No estamos hablando de cosas específicas, pero usted y yo sabemos que cuando hay rabia en nuestro corazón, nuestro carácter cambia. Y somos afectados. Y cuando realmente nosotros estamos en un vicio, en una adicción, no queremos más nada que eso. Y no nos importa papá, no nos importa mamá. ¿Qué perdón a mamá, ni a papá, ni a nadie? Porque es el interior, fajado con el interior del ser humano. Y hay tantos jóvenes perdidos así, de esa manera, que yo, gloria a Dios, que este testimonio se escuche y que haya reacción y que la gente entienda que hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Y que Cristo es real. Y que no es religión, no es iglesia, es un Señor y Salvador nuestro que siempre está donde quiera que estamos. Allí está Él. Estaba aquí, pero también estuvo esa noche en el lugar donde Él estaba. Tenemos un Dios que está en todas partes. Y que simplemente no hay ni que poner vela, ni que poner nada. Es simplemente, Señor, ya no puedo más. Entra en mi vida. Y eso fue lo que hizo este joven. Ahora, ¿qué ha sido después? Porque no, le ha dado algo así que después... No, todavía no me he llegado ahí, pero Roger, after that whole encounter with the Lord and everything, and you gave your life to Christ, how has it been ever since? This was all like, 5-6 months ago. I turned my life to God because, I was kind of like, not taking it serious at first, But like ever since, little by little, my walk with God has improved tremendously. And today, I don't need like smoking or to lie to like fit in or pornography. Or I don't need to like smoke weed or like not even to have like sex with girls to be accepted and forgiven by God. Because I believe there's a new Roger inside me that's going for the Lord. And I see that's how He's helping me in my life. That's why today, I want to give the glory to God for everything He's done in me through Jesus Christ, and that's why I want to be baptized today. That's why today I want to fulfill His commandment to be baptized, Pero sí, no, ya. Él dijo lo mejor, tristemente no en español, pero nada. Lo que él dijo fue que esto fue como hace 5 o 6 meses atrás y
después de tomar las cosas en serio con Cristo, fue que después ha visto cambio en su vida y ha visto transformación en su vida, y ha sido un proceso poco a poco con el Señor, aprendiendo cada día, pero ahora se da cuenta ahora que no necesita fumar, no necesita la marihuana, no necesita la pornografía, él no necesita complacer a los demás gente para tratar de sentir aceptado, nada de esas cosas. Únicamente por la gracia de Dios y el amor que Dios lo ha dado a él se da cuenta ahora, lo que nunca lo sabía, ahora sí él se da cuenta de que con Cristo él lo tiene todo. Y eso es lo que ha sido la bendición, y es lo que dice que hoy hay un nuevo Roy, como dice él, adentro, no el mismo de antes. Sí, yo creo que no sabía esto, ¿no? De cómo había sido, porque cada testimonio es muy personal, pero si hubiera sabido un poquito más, hubiera traído una parte de video que no hace mucho me impresionaba ver a Roger, incluso hablándole de Dios a otras personas. Y viendo ahora el pasado de él, cómo es posible, cómo joven. Y recuerdo cuando estuvimos allí en ¿dónde fue? El supermercado. Flanagan's. El supermercado de Flanagan's, donde estaba el presidente de Flanagan's y tiene todo eso Alrededor allí. Yo quisiera que ustedes vieran a este joven junto con otros, repartiendo, tú sabes, la bendición de Dios a las personas, hablándole de Dios, no de iglesia, hablándole de Dios a las personas que estaban allí. Me acuerdo que hasta un hombre paró un carro allí y tú llegaste y fuiste a donde estaba el hombre con el carro, ¿verdad? Y le hablaste allí. Tenía la luz de emergencia. De emergencia. Sí, yo hablé de él, pero no que yo hablaba del papel, pero más que yo hablaba de Dios a él. Te hablaba de Dios a él. Gloria sea el Señor. Dios lo usa ahora como de instrumento ahora. Y te da gozo hacer eso, ¿verdad? Sí. Y también ahora mismo en el trabajo también y con todo el mundo que puedo, yo hablo con Dios, a Dios para todo el mundo. Ahora, para la gente que piensa que eso es un cerebro enjuagado, ¿no? Así dicen por ahí, ¿no? Le enjuagaron el cerebro. Yo me estoy enterando ahora de todo lo que está haciendo este muchacho. Que le estás hablando de Dios a la gente, pero si eso nadie te empujó, ¿verdad? ¿Quién lo está haciendo? Tú mismo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Tiene que haber algo sobrenatural que nos motiva, como mismo tú cogiste y decidiste por hacer el mal, hoy está haciendo el bien. Porque decirle a alguien, desvíate de tus malos caminos y busca de Dios, y Dios tiene el control y tiene la salvación para tu vida, es una bendición. Gloria sea el Señor, ¿verdad? ¿Algo más? No. And what I wanted to ask you now is there something as well that you would like to say to the congregation or to even the youth group here or anybody else? If you want to say it in Spanish, that's what you can say, whatever the Holy Spirit puts inside of you, but just, why don't you say that? I mean, I probably can't say it in Spanish. I'll help you. My Spanish is really bad. But, if anybody can relate to this, like any of the situations, anything I said today, like, I'm just here to tell you that nothing in this world has to offer can fill the empty void in your heart. No drug, no sex, no sexual immorality with girls. Everything is temporary. I'm here to tell you that Jesus Christ is the only one who is capable to fill that void in your heart. Amen. Everything is temporary, but Christ's love is eternal. It will fill you up, will lift you all the pain and the burden off of your shoulders. Like Romans 8:38 to 39, it says, nothing can separate us from the love of Jesus Christ, our Lord. So I tell you, stop doing all the things that fill you up for a little bit, and stop being comfortable with sinning and repenting, because some of us have that mindset, We all have that mindset where it's like, we sin, and like, before we're about to sin, we're like, oh, I'll just do this, and then repent later. But repentance is like, an act of being forgiven, and like an act of change, because you just can't keep doing the same thing over and over again. Amen. And like, we have to lay our life down at the end of the day for our Lord Jesus Christ, because at the end, He got crucified and He took the ultimate punishment for us and died for all of us. So we have to keep putting His commandments into practice. And it's not going to be easy. Nobody said it was. It's obviously going to be a struggle. There's going to be a
lot of hardships and a lot of trials that's going to be along the way. But at the end of the day, if we endure that hardship, if we endure those trials and really get past it, we get blessed at the end of the day, you know? We get blessings. And James 1:12 says like, steadfast is the man who perseveres under trial will receive the crown of life. Amen. Lo que tuvo que decir es que para la gente que quizás han pasado por las cosas, sea joven o sea adulto, si tú has pasado por lo mismo en el sentido de tener adicción con la marihuana o fumar o la pornografía, la inmoralidad sexual, todas estas cosas que él ha mencionado a través de todo su testimonio, es lo que dijo que hay una persona que llena ese vacío, que ninguna de esas cosas te puede llenar el vacío, es únicamente Jesús cuando entra en el corazón de uno. Y el versículo que él dijo fue en Romanos 8, ¿cómo? 35. 8:38 a 39. Que nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Y un breve cosa que fue que él ha aprendido a través de su caminar con el Señor es que él se ha dado cuenta de que cuando uno comete un error o cae en el pecado, lo que pasaba con él y que nos ha pasado hasta conmigo mismo, de que caemos en el pecado con una mentalidad de que vamos a pedirle perdón al Señor después, que no importa. Y lo que él dijo fue que eso no vale nada. Que al final del día, aparte de ser perdonado y sentirse perdonado por el Señor, uno tiene que también decir, bueno Señor, ahora yo quiero cambiar, yo no quiero seguir siendo la misma cosa siempre y cayendo siempre. Yo quiero sentirme libre y experimentar esa liberación que únicamente el Señor da. Y ese fue su testimonio al final del día. ¿Algo más? Solamente gloria a Dios. Amén. No sé si quieren en este momento los familiares, si están aquí presentes, lo vienen a saludar o vienen a dar un abrazo si quieren, porque es un momento lindo y especial para él, ¿verdad? Así que su mamá, su hermana y su papá, que también se llama igual. Gloria sea el Señor. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. Voy a pedirle a una hermana muy querida por nosotros y que ya el Señor le sirve. No te puedes quedar ahí si quieres, porque va a venir después otra persona. Ok. A nuestra hermana querida Kemily Guzmán, que venga acá. Bueno, nos sentimos a veces un poco emocional, porque de verdad que me sorprende, ya son cosas que son tremendas, ver cosas cambiadas y transformadas, cualquiera se emociona también, ¿verdad? Papá, ustedes deben estar regocijados con ese niño. Para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga y que puedas seguir llevando una vida así. Vamos ahora a recibir aquí con nosotros a Kemily, ¿verdad? Amada por el Señor, y cuéntame. Amén. Buenos días, como el pastor dijo, mi nombre es Kemily. ¿Kemily? Kemily Guzmán, Guzmán, importante el apellido. ahí está el papá. ¿Y la mamá? ¿Cuál es el apellido de la mamá? Trenado. Ahí está. Tú sabes, porque después entonces ahí está la mamá y la papá, y después dicen, oye, Sí. está bien. Para organizar las ideas lo escribí y entonces voy a estar leyendo un poquito. Quiero dar testimonio antes de bautizarme, porque después de entregarle mi vida a Jesús, entendí que fui bautizada cuando era bebé por una cuestión de tradición, pero ahora yo he decidido bautizarme en sumersión porque así lo afirma la Biblia.
y por lo que Jesús ha hecho por mí. Desde muy niña me llevaban a la iglesia, me pusieron en clases de catecismo en la iglesia católica. Desde pequeña iba los domingos a misa. Durante mi adolescencia no iba mucho por cuestiones de estudios y demás, pero siempre rezaba, tenía a Dios presente, también a San Judas Tadeo, la Virgen María. Y en mi escuela, en mi preuniversitario, que viene siendo como el high school aquí, había una iglesia de San Lázaro y también iba constantemente, oraba, rezaba cuando tenía necesidades, tribulaciones o algo así. Cuando llegué a este país seguí yendo a la iglesia católica, iba a misas la mayor parte del tiempo cuando podía, tomaba clases, hacía reuniones con jóvenes católicos también, hasta hice la confirmación acá, que es otro sacramento de la iglesia católica. En otras palabras, siempre sentía la necesidad de ir a la iglesia, de orar o de rezar, en aquel momento decía, y de buscar a Dios. Pero yo prendía velas, ponía flores, tenía estampitas en la cartera, en el cuarto, y bueno, siempre, aunque en mi casa yo rezaba, siempre sentía que yendo a la iglesia como que Dios me iba a escuchar mejor. Con el tiempo, cuando uno empiezan los problemas de adulto, pues llegan más problemas, más tribulaciones. Sufría decepciones de personas que cercanas, queridas. Empezaron a llegar a mi cabeza preguntas de ¿por qué le pasan cosas a personas buenas? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí si yo soy buena? Hago buenas obras, me porto bien, entre comillas, lo que pensaba yo que me portaba bien. Y así, y entonces estas preguntas pues me venían a la cabeza, y lo que pasó fue que en vez de alimentar mi fe con todo el background que ya les había dicho, pues fue al revés, mi fe empezó a mermar. Wow. Y me empezaba a cuestionar cosas, muchas cosas del cristianismo. Pero eso es profundo, perdona. Sí, sí. Porque si estás buscando y estás yendo a la iglesia y estás haciendo tantos rezos y tienes tantos santos y tienes tantas cosas, ¿cómo se puede explicar, verdad? ¿Cómo podemos llevar que hay tanta religiosidad y sin embargo, me hago entender, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, cómo hay un vacío, cómo hay algo que no se puede llenar dentro del corazón de ella, aún yendo a la iglesia, teniendo en su cuarto santos y cosas a quien ponerle vela, como dices tú. ¿Por qué había tanta desesperación de esa? Incluso llegó un momento en mi vida que yo me cuestionaba de la existencia de Dios. Y eso era algo que a mí misma me chocaba, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo, que siempre he estado en la iglesia, que siempre he ido a orar, etcétera, a rezar, que he creído siempre en Dios, me cuestiono de la existencia de Dios? Era algo difícil para mí aceptarlo, pero a la vez sabía que era así. Entonces, me puse un poco rebelde con el Creador también, como que dije, no voy a rezar más, ya como que no existe. Y entonces ahí es cuando se puso la cosa peor. Ahí es cuando, sí, pues mira, si no estás conmigo, mira cómo va. Y entonces pues ahí peor, accidentes, más decepciones, más problemas, etcétera. Entonces, me acuerdo que un día le dije a mi prima Gaby, le dije, mañana voy a ir a verte cantar. Yo no le dije, mañana voy a ir a escuchar la palabra, mañana voy a ir a verte cantar. Entonces, me acuerdo que fue el primer culto del 2024. Y cuando llego, todavía no había empezado, y ahí en la pantalla había un cartel que decía, la palabra del año 2024 es fe. Como anillo al dedo. ¿Verdad? Oye. Justo lo que me faltaba. Mira eso. Y entonces pues nada, me quedé, me gustó lo que escuché, seguí escuchando al pastor José Manuel. Nos empezamos a reunir en casa y realmente yo ni sé cómo surgió lo de las reuniones en casa de mis tíos
Nene y Dami, empezamos a hacer estudios bíblicos y por primera vez, pero sí, preguntaba mucho. Y por primera vez, a pesar de haber tenido reuniones anteriormente, de haberme congregado también con jóvenes y demás, por primera vez empecé a entender la palabra. Y por ejemplo traigo aquí dos versículos, Lucas 18, 19, que dice: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Empecé a entender que eso de que uno piensa que porque se porta bien, hace buenas obras, somos buenos, no es así. Hay otro versículo que es Romanos 3, 9, 10, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces ahí cuando yo leo esto digo, wow, qué equivocada estaba yo pensando que era buena. Entonces, bueno, mi fe empezó otra vez a crecer, ¿no? A florecer. Hoy día me siento mucho más en paz. He aprendido a aceptar la voluntad de Dios y aceptarla no solamente como que bueno, ni modo, es lo que hay, no. Aceptarla con regocijo. Dios, yo sé que esto es lo que tú deseas y está bien, porque tú me creaste, me pusiste acá y eso es lo que tú has hecho para mí. Más bien gracias por mantenerme aquí hasta el día de hoy, que no todo el mundo lo logra, ¿no? Yo creo que, fíjate, es algo importante, Kemily, que ella dice acerca de cómo ella se da cuenta de que nadie es bueno, hace énfasis en eso, ¿verdad? Y yo les digo a ustedes, yo antes de tener a Cristo, ¿verdad? Yo pues también decía lo mismo, le decía lo mismo a mi hija. Tú eres lo mejorcito que hay en el mundo, tú eres mi niña buena. Y a veces nosotros le transmitimos a nuestros hijos la perfección. Y esa perfección, ellos se lo creen, que verdad que son buenas, ¿verdad? Y con el tiempo van pasando y se dan cuenta que no son buenos, como ella dice. Porque hay cosas que ni los padres saben, pero realmente ellos se consideran que no son buenos. Y entonces después, lo triste de esto es que toman esas actitudes, ¿verdad? De papá, de mamá, de tío, de amigo, que le está diciendo buena como queriendo decir por dentro. Me está diciendo eso, pero tú no me conoces bien todavía, ¿verdad? Y te dicen, sí, sí, gracias, ay, sí, sí, pero realmente, ¿verdad? El ser humano, pues, la conciencia del ser humano, reconocemos que, como dice David en su Salmo 55, ¿verdad? Que nuestros padres nos engendraron en pecado. O sea, estamos desde el nacimiento de nosotros, por esa naturaleza caída que tenemos nosotros, ¿verdad? Nacemos en pecado, que no somos perfectos. Pero gracias a Jesús, ¿verdad? Y quiero que nos diga cómo llegó ese momento, cuándo llegó ese momento y qué estabas pasando tú, que llegaste a ese momento a entregar tu vida, diría yo, con Jesús. Sí, realmente, como les dije, me chocaba mucho a mí misma no tener fe, no creer, dudar de la existencia de Dios, y eso me dolía aceptarlo, que lo estaba viviendo, pero a la vez era mi realidad, ¿no? Y recuerdo que, similar a Roger, hubo un llamado acá, aquí sí, de pedir perdón, el que quería pedirle perdón a Dios, y obviamente creo que fui una de las primeras en levantarme y venir. Sin pena, ¿no? Sin pena. Sin pena ninguna, no, porque es el Creador, es el que me puso acá y yo no soy nadie para rebelarme contra Él. Bueno, ya tuviste tiempo para eso ya. Sí, tengo que darle las gracias por todo lo que me ha dado, que realmente ha sido maravilloso. Tengo aquí una cosita más importante. Bueno, y uno de los milagros más grandes es, al menos yo lo considero yo así, es haberme puesto otra vez a tocar el piano. Sí, porque
a hacer porque ya tenemos, o sea, yo me siento identificada con la congregación, ni por usted, lo voy a hacer por Dios, porque es el único, por el único que puedo hacer. Gloria sea al Señor. Muy importante eso, ¿eh? Sí, y bueno, nada, darle, a ver, más que todo mi consejo, ¿no? De lo que yo viví, es no cuestionar, no preguntar por qué, sino para qué. Hay veces que uno pide, eso es otra cosa que aprendí también, que a veces uno busca a Dios solo para pedir, y a veces siento que lo tenemos como si fuera una lámpara mágica que hay que frotar y estar pidiendo constantemente. Wow. Pero realmente uno debe agradecerle, no solamente pedir cuando uno tiene una tribulación, sino agradecerle y decir, Señor, que se haga tu voluntad, que siempre va a ser divina. Y lo otro es eso, no cuestionarse, no preguntar por qué, sino para qué, Señor, estoy pasando por esto, para qué me pones a esta persona delante, o para qué me pones esta situación. Y a veces el silencio es una buena respuesta del Señor. No tiene que ser necesariamente lo que tú quieres que pase. Si es así, pues gloria a Dios, ¿no? Pero a veces el silencio del Señor, del Creador, es una gran respuesta. Gloria sea al Señor. Que uno tiene que saber eso. Porque a veces va en contra de lo que uno quiere, y entonces uno piensa, no me escuchó, no me está contestando. Oye, como estamos aprendiendo. Y es ahí la cosa, el silencio es una buena respuesta del Señor. Wow, está tremendo eso. Sí, no, lo dice el Salmo 46:10, dice, estar quieto y saber que yo soy Dios. Gloria sea al Señor, ¿verdad? ¿Hay algo más? Claro, Siempre hay muchas cosas, pero básicamente un resumen, porque sé que hay otras personas. Por eso te quiero decir. Bueno, pues nada, Dios me le bendiga. Creo que están aquí los padres también, que vengan acá si Y quieren mis saludar. tíos también. Y sus tíos también, así que, y mi prima, ¿verdad? Así que, gloria sea al Señor, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Él está tomando fotos, ¿verdad? Y a mi tío Nene que nos está viendo En las redes en sociales. redes sociales. Gloria. Ok. Gloria sea al Señor. Vamos ahora a volver a tomar acción. No sé si quiere poner por acá, por si acaso yo me trabo, ¿no? Pero yo sé que el que voy a invitar ahora pues sabe el español y sabe el inglés. Y es un joven que oramos mucho por él es el joven Luis Robaina. Así que lo llamamos Luisito. Gloria a Dios, ¿verdad? Este joven llegó a la iglesia, pues fue tremendo, ¿verdad? ¿Cuándo fue que te pude conocer? Mira, estaba en el 8º grado, creo, y te conocí porque fuiste a mi escuela. Y nada, fue a predicar ahí, y ahí lo conocí. Y me puse a hablar con él, y desde ahí estamos como estamos hoy en día, como crecido. Sí, Señor, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar eso? Fui a la escuela de él a predicar y siempre se me quedó en la mente Luisito, porque me acuerdo que estabas tú y 2 o 3 más, ¿no? No sé si eran amiguitos tuyos o algo de eso, pero cuando al final viniste a mí, ¿verdad? Y me pudiste hacer preguntas y eso. Gloria sea al Señor porque pude tener la oportunidad de ir a una escuela aquí en Miami y poder predicar el Evangelio y uno de los muchachos que salió, que estaba bien atribulado, era él, y vino al frente a hablar conmigo. De hecho, no pude hablar contigo aquel día porque creo que tenías que ir para la clase y ya tenían que irse, algo así pasó y no tenía tiempo para poder hablar. Y lo lindo es que yo siempre pensé, se me quedó en la memoria este muchacho que tenía deseo de conversar conmigo, temas religiosos y temas de otra índole, pero no pude porque, no sé por qué, no me invitaron más, no tuve que ir más a esa escuela, pero básicamente él va a contar todo lo que sucedió y cómo fue su vida y cómo llegó hasta aquí hoy por la gloria
de Dios. Amén. Así que, ¿cómo se desbarató el visito aquel que yo vi? ¿A qué se debía? ¿Qué fue lo que pasó en tu niñez? ¿Qué influyó en ti que fue rompiendo esa imagen con la que Dios te hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahora tengo 16 años, pero de verdad todo empezó a los 12. A los 12 años tenía una gana de atención, de tener un amigo, ¿no? Y para buscar esa atención, me puse a jugar juegos, buscaba amistades online, porque en ese tiempo estaba el COVID, no podía ir a ninguna escuela para hablar con personas, no había mucha Socialización. No puede hablar inglés y traduce. But there wasn't much socializing there, right? So, busqué por todas partes y caí en lugares que para ser aceptado por esa persona tenía que hacer cosas locas, ¿verdad? Y empecé a cortarme los brazos, empecé a hacerme daño y cuando mis padres se dieron cuenta de lo que estaba pasando, me mandaron a un hospital psiquiátrico para, no sé. O sea, perdona, Sí. porque esto es mucho. Hay muchas cosas aquí que todavía están en reserva, ¿verdad? Y no se tienen por qué publicar, porque hay cosas, tú sabes, de otra índole, pero en otras palabras, estamos hablando aquí, papá que me escucha, que fuiste víctima del internet, o sea, fuiste víctima de los videojuegos. Sí, señor. O sea, estamos hablando de víctimas de los videojuegos. O sea, que no estamos hablando de que jugando. Y lo lindo es que tus padres pensaban que tú estabas ahí tranquilito en el cuarto jugando, por ejemplo, Roblox, eso, ¿no? ¿Sí o no? O Roblox, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Roblox, ¿verdad? Ok, ahí se veía y los padres, no, tranquilo, el niño está ahí jugando, déjalo tranquilito. Y seguro que la mamá por allá cocinando decía, es mi niño bueno, mi niño lindo, déjalo ahí, que está entretenido. Oye, esto Dios te está hablando. Aquellos que tienen niños, vayan pensando, porque tú estabas indefenso a esa edad no tenía maldad, no había nada, tranquilidad. Pero en medio de todo aquello, fue penetrando a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Y te ofrecían videos de juego gratis, no tenía que papá pagarlo, no tenía que mamá pagarlo, porque así ya entran, y cuando viene a ver, empezaron a exigirle, y el niño, cuidado con decirle algo a tus padres. ¿Sí no? ¿Sí no? Un miedo de decirle, sí. Sí, un miedo de decirle a los padres algo. ¿Por qué? Porque si no, tú sabes, es violento lo que hay en las redes sociales y los padres ni se enteran. Porque él salía seguramente del cuarto y la mamá, niño, estás bien, ya, tranquilo, no hay problema, vamos para la escuelita. ¿Sí o no? Sí. Y todo eso lo fue llevando a él a como él dice, ¿ves? Porque él lo está diciendo brevemente y no vamos a entrar en cosas más específicas, pero él está diciendo que llegó hasta cortarse. ¡Wow! ¿Cuántas veces te cortaste? No puedo contar. ¡Wow! Cortarte. ¿Tuviste algo que tuviste que hacer de otras cosas peores también? Sí, no era religioso. Bautizado católico desde bebé, pero odiaba la religión. No podía creer que Dios es real y decía que no. Que amaba Biblia, hacía de todas cosas. No podía con la religión, lo odiaba. Odiaba a la religión. Porque esto es diabólico también. Esas cosas que estamos hablando se vuelven diabólicas. Porque ¿cómo seres humanos quieren ser abusados, tener, ¿verdad?, agresión sobre un niño o sobre alguien. Eso es diabólico. Es la maldad del mundo. Y tiene un propósito, que él tuviera odio a la religión, a las cosas espirituales, a Dios. Que mata Biblia, que mate la Biblia, no, que mate. Sí. Wow. Y entonces
no sé qué más se produjo antes de entrar a ese lugar donde tus padres descubren y te llevan al lugar psiquiátrico. Antes de eso, creo que en la escuela te sacaron, algo de eso. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Sí, la escuela me votaron por el conducto mío, porque me reí de Dios, estaba hablando de todas las cosas malas que estaba haciendo, todo el mundo sabía, no era un secreto. Y por eso la escuela decidieron que no era una buena idea tenerme ahí como un mal estudiante y no estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo todas estas cosas y me botaron de la escuela. Y ¿Te cogieron? ¿Algo de eso estabas haciendo tú, no? oh, sí, porque te imaginas, en la escuela, cuando tú te desapareces de la escuela por 7 días, le tengo que decir, no, estoy en un hospital, se dan cuenta. Pero en la escuela, básicamente en la escuela tú estuviste haciendo algo, droga o fumando o algo. No en ese tiempo no, eso pasó después. Eso pasó después en la escuela. Sí, en otra escuela. Mira eso. Wow. Y de esa es que te sacaron también, ¿no? De aquí, de la última, donde te conocí, ¿no? También me botaron de ahí, por la misma cosa, droga. Me botaron de la Ya escuela. estabas haciendo droga. Sí, empecé a hacer droga a los 13, probé por la primera vez y yo pensaba que era una vez y se me lo iba a quitar. Ya. Y sí, paró, pero a los 14 años empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a hacer todas estas cosas, el sexo, las mujeres, todo esto, y era un vacío que no podía llenar, no podía encontrar algo que me podía llenar, no había nada en este mundo que lo podía llenar, ¿verdad? Y era la única cosa que me hacía sentir bien. So, me quedé con eso, no paré, no quería cambiar, no tenía ninguna gana de cambiar. Y se dieron cuenta en la escuela, me cogieron a unas como 3 veces y me pusieron en un programa de terapia. Mis padres me pusieron en un programa de terapia y ahí yo fui y trataron de ayudarme, pero I rejected it. I rejected the help and I kept doing what I was doing. Didn't change, didn't want to. Until they got bad enough where they realized, hey, this isn't working. They sent me to rehab. Y me quedé en un lugar de rehabilitación. Por unos 6 meses me mandaron y ahí todo se puso más mal porque estaba en un punto que me sentía atrapado, or trapped, right? Atrapado, ¿verdad? Y no sabía de qué hacer. No quería cambiar, quería salirme de ahí para empezar a fumar otra vez. Así como estaba viviendo. Y ahí adentro estaba malísimo, me estaba cortando otra vez, estaba triste, era como una cárcel que no podía salir. A los 45 días me dijeron que, mira, ya te vas esta semana, los 45 días pasan, dicen para la próxima. Hasta que pasaron 6 meses y ahí al fin el pastor con mi madre se pusieron en contacto y mi mamá empezó a venir a esta iglesia y desde ahí el pastor ayudó hasta que me sacaron de ahí, pero ni sacarme de ahí ayudó. A la semana estaba fumando otra vez, a la misma semana. Buscaba menudo de un piggy bank para comprarme droga. ¿Y sabes qué? ¿Qué es eso? Un piggy bank, como Oh, una alcancía. alcancía. Y no tenía droga, no tenía dinero para marihuana, eso. So, me fui a una farmacia, me robé un cartón de Benadryl y me las tomé todo. Me caí en un sobredosis y caí en un hospital otra vez. Me dejaron en el hospital porque mi mamá se dio cuenta que estoy mirando las paredes, estoy hablando yo mismo, estoy viendo cosas. Y me pusieron en el hospital, me pusieron un IV en el brazo a ver si podía ayudar y sacármelo de la sangre. Y a los 2 días que estaba ahí, creo, me pusieron en un hospital psiquiátrico otra vez. Y desde ahí me pusieron un programa de terapia otra vez. Y empezó a ayudar, me quité la droga, no estaba fumando marihuana más, pero todavía estaba con la nicotina, los vapes. Y pues nada, no cambié. Y mira, me cogieron fumando una vez más un vape y me cayó un ataque de pánico. Y me estaba volviendo loco y me pusieron en un hospital otra vez. Salí de ahí, la misma semana estaba en el hospital otra vez porque con un amigo me salí de la casa en la noche
y me llevé un carro, íbamos por todo de Miami y a la mañana sus padres se dieron cuenta, vinieron a la casa de mi mamá, casi se ponen a pelear ahí afuera y me tranqué en el cuarto porque tenía tanto susto de lo que iba a pasar hasta que la policía llegó para sacarme de la casa y llevarme al hospital otra vez. Y ahí el terapeuta mío se dio cuenta, este niño no va a cambiar, me botaron del lugar de terapia. Wow. Sí, vale, sí. Es mucho. Un poquito de agua ahí, por favor, para nosotros. Sí, por favor. Hay cosas profundas aquí que no se están comentando. Pero la gloria para el Señor, ¿verdad? Thank you. Mira, porque me olvidé de decirlo, cuando llegué en abril empecé a venir el grupo de jóvenes y desde ahí tenía, vamos a decir, unas maybe 5 o 6 veces que empecé a sentir que necesitaba a Dios y a la misma semana de decir quiero vivir por Dios, cambié y no estaba haciendo ningún cambio. Hasta que, ¿cómo decir esto? Encontré una relación y me quité la droga, me quité las otras cosas, pero todavía estaba con la fornicación y todo eso. Wow. Y no me lo podía quitar, ¿verdad? Hasta que llegó el punto de casi romper y me dio un susto que no sabía qué hacer, no sabía qué podía hacer. So, fui a Cristo. En un baño, estaba en la casa mía, en el baño me arrodillé, le dije, Cristo, yo no sé lo que puedo hacer ahora, yo sé que tú lo puedes hacer, eso te lo doy a ti. Y desde ahí es caminando con Él todos los días, tratando de darle el control y aceptando de que mi plan no es un plan bueno, el plan de Él es mucho mejor. Y hoy en día no soy la misma persona, muchas cosas han cambiado, pero de verdad yo nunca creía que iba a ser una persona que está evangelizando, tratando de compartir la palabra, la verdad, que es Cristo. Y a este punto ahora te voy a decir que este mundo no te puede dar una paz que te da Cristo. Él me cambió la vida, me salvó la vida, me dio un propósito que este mundo no puede dar. Él llenó ese vacío. La gloria de Dios. Gloria sea el Señor. Y encontraste el amigo, ¿no? ¿Cómo dice? Sí, Señor. Juan 15:14. Juan 15:14. ¿Qué dice Juan 15:14? You are my friends if you do what I command you. En español, Ustedes son mis amigos si hacen lo que si guardan mis mandamientos. mi madre. Sí, Señor. Eso le digo, ustedes son mis amigos. Encontraste un amigo. En Entonces, Cristo me encontré ese amigo. No un amigo. He's not going to turn your back on you. He's not going to turn his back on you. He's not going to switch up on you. He's not going to abandon you, like the song says. He's going to be there by your side every day, no matter what you're going through, no matter the trials you face, or the tribulations, or the things that life throws at you. He's going to be there. He's going to support you. He's going to hold you up. He's going to give you that strength that you do not have. He's going to give you that purpose, that peace, that gift. I'll leave it at that. wow. ¿Eh? Mira por allá como dicen algo. Futuro Ese es el plan. Wow. O sea, que inteligente. Extremadamente inteligente.
y le ha dado ahora de verdad por esa pasión. En las redes sociales tienes cuántos views tienes hablándole de Dios. En el último mes, solamente los últimos 30 días, 40,000 views. Creo que también tuviste una experiencia con un amigo, ¿no? Que estás tratando Sí, sí, esa parte, un día cuando yo creía que estaba listo, le pedí a Dios, Dios, mándame un discípulo, alguien que le pueda ayudar. Y ese mismo día yo decido mandar un texto a un amigo mío, se llama Juan Diego, que él era un amigo mío en Middle School, y yo le dije, brother, ¿cómo te sientes ahora? Y él me estaba hablando de su vida y como estaba tratando de conectarse con Dios, pero se le fue la gana y necesitaba un sign. Y yo le dije, hermano, esta misma mañana yo le pedí a Dios que me mandara a alguien para ayudarlo y ahora estamos hablando, estamos en contacto, lo estoy tratando de ayudar y guiarlo hasta Dios, porque Dios es la salvación. Wow. ¿Él no vive aquí? Él vive en Connecticut. ¿Y tú sigues comunicándote con él también? Sí, señor. Gloria sea el Señor. Wow. Wow. Y déjame decirle que lo que pasó él, lo vivimos, su familia, yo como pastor. Hubo momentos, te cuento ahora y te lo digo aquí ahora. Hubo momentos que en el estado en que él estaba, yo decía, creo que hasta mi fe propia como que menguó un poco, porque yo decía, no es posible, no para. Era de una en otra, de una en otra. Pastor, dime en qué religión yo estaba cuando tú me conociste. Metido a musulmán. Y no encontraba, el problema no es la religión solamente, es que, hermano, lo que yo siempre predico es sin esa parte de fanatismo, sin nada. Yo los reto al mundo entero a que busquen todas las religiones que quieran, estudien todas las religiones que quieran, pero que también estudien lo que la Biblia dice y que le entreguen su vida a Jesús para que se den cuenta que hay algo más poderoso que todas las religiones habidas y por haber. Y que no todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Ese vocabulario que usted escucha por ahí diariamente, no, yo creo en esto, de todas maneras eso va al mismo Dios. Aquello no, esto va al mismo Dios. Esa es la mentira diabólica que el mundo está envuelta. Por eso es que el mundo está como está, porque andan sin conocimiento verdadero y están perdidos como ovejas sin pastor. Pero cuando llega Jesús de una forma relacional, como está haciendo con estos muchachos, ¿verdad? Porque fueron miles de dólares que fueron gastados económicamente y materialmente en la ayuda terapéutica tuya. Y yo no digo que la terapia y que la psicología sea mala. Mi hija es psicóloga y tiene consulta en Washington, D.C. y da tratamiento, pero ella engancha dentro de su tratamiento a Cristo Jesús, porque cuando nadie puede y cuando la ciencia no puede, hay un Dios que sí puede. Pero ya te digo, sí, es verdad que ha sido poderoso y le ha dado por estudiar Biblia y me llama, ¿sabes? Yo digo, caballero, yo antes tenía que llamarlo a él estando hospitalizado. Vamos a leer, ¿te acuerdas? Vamos a leer esto. Y ahora es Luisito el que me llama a mí para decirme, pastor, ¿qué quiere decir esto? Pregunta esto. ¿Cuántas Biblias tiene ya? 12. ¿Y cuál es la que más te gusta? La griega. Pero dentro de una que te regalaron, ¿quién te la regaló? La de Gaby. Todavía lo uso. Gloria sea el Señor. Esto es una bendición. Aquí pudiéramos estar hablando mucho. Yo creo que Luis, de una manera especial, si hay alguien que esté pasando por esta situación como tú has pasado y quieren hablar después con él, papá que me escucha, lo que sea, quieren hablar con él como él en específico, porque hay tantas cosas que yo estoy seguro que ninguno de tus hijos, por muy malo que hayan pasado ni hayan hecho, han pasado por lo que pasó él. Podrás decir, está haciendo droga, pero cortarse, hacer tipo de droga, romper Biblia, hacer cosas que yo no te lo puedo decir ahora, porque eso es algo bien íntimo, no estoy autorizado para decirlo por todo lo que pasó este muchacho. Pero el poder de la oración es poderoso.
Y el apoyo de una madre en Cristo Jesús es poderosa. Es poderosa. Es poderosa. Se lo digo de corazón. Que mañana ella también va a dar testimonio de su vida personal. O sea, el próximo domingo va a dar testimonio y espero que sea de tremenda bendición, porque hay muchas cosas ahí en la vida de la mamá de él que realmente, junto a otros que van a dar testimonio el próximo domingo, creo que va a ser poderoso eso. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Y si usted quiere saber más después, pues puede hablar con él, lo que sea. Pero me hubiese gustado, bueno, en inglés tú lo vas a decir seguramente en tus redes sociales, el testimonio este, ¿no? Maybe. Okay. Pero por lo menos habló bastante bien en español. Sí. Okay, pero bueno, los jóvenes lo entendieron también, ¿verdad? Y espero que si hayan jóvenes que no sepan esto de inglés, ¿verdad? Que puedan también en un momento determinado acercarse al grupo. Este grupo ha sido una bendición. ¿Cuántos están siendo bendecidos de todos estos jóvenes, verdad? First of all, just to finish on this, I want to give thanks to the entire youth group, all my brothers and sisters in Christ. Y'all been there, y'all watched this, y'all seen it happen. I've seen it happen in you guys too. You, Brian, one of my favorites. I don't have favorites, but if I did, it'd be you. No, but thank you. Y'all have been the support I needed to keep me accountable in Christ and just to keep me going. You, Josue, I want to give you thanks. It's my brother right there. Pastor, un hermano también, papá también. Okay. No, yo creo que, mira, vamos a los padres, en este caso, ¿verdad? También Rolando va a ir también con él, ¿verdad? Y su mamá, que venga y vamos a recibirlo, ¿verdad? Y me lo saludan ahí, ¿verdad?